Bueno, esta es una clase que ya ha sido desarrollada tanto para el grupo A y el grupo B, pero por cuestiones de problemas técnicos no pudimos haber grabado. Entonces, para cumplir con todos los alumnos, vamos a volver a desarrollar este tema, que trata del capítulo 1 en fisiología. Como ya habíamos visto, la fisiología estudia el funcionamiento del cuerpo humano, cómo se dan las reacciones, cómo se dan intercambios, cómo interactúan el, la célula con todo su entorno. ¿Ok? Entonces, estudiar un poquito los factores físicos y los factores químicos que se responsabilizan del origen, el desarrollo y la progresión de la vida. Entonces, vamos a estudiar entonces el funcionamiento tal como es. Antes de ingresar a ir profundizando lo que es la fisiología, no debemos de olvidar a las células, porque básicamente en todo el año vamos a ir estudiando distintos tipos de células. Vemos que las células tienen ciertas similitudes en cuanto a estructura, ¿verdad? En cuanto a la conformación, en cuanto a organelas, pero vemos también de que las células son muy distintas en cuanto a funcionalidad. Puedo tener células que son muy parecidas estructuralmente, pero funcionalmente son bien distintas, ¿ok? La célula, como sabemos, en biología es la unidad básica más fundamental de todo el organismo y estamos conformados por millones y millones de ellas. La célula de la cual nosotros siempre hablamos está muy relacionada con los líquidos, ¿ok? Al hablar de líquidos podemos afirmar que el cuerpo, el 60% del cuerpo corresponde al líquido, ¿ok? Y todo este líquido del cuerpo humano se encuentra alojado en dos compartimientos, ¿ok? Siempre no nos olvidemos de las células. ¿Por qué? Porque el líquido que se encuentra dentro de la célula naturalmente vendría a llamarse el líquido intracelular. Este líquido intracelular corresponde al 2/3 de todo el líquido del organismo, entonces no está de más decir de que el líquido intracelular es bastante extenso o es muy abundante. Si tengo un líquido intracelular, debo de tener además un líquido extracelular, ¿ok? Entonces, líquido que se encuentra alojado afuera de la célula y corresponde al 1/3 del total de todo el líquido que corresponde al cuerpo humano, ¿ok? Muy importante mencionar sobre este líquido extracelular de que puedo encontrarlos en dos sitios, ¿ok? Uno de ellos es el espacio intersticial, en donde voy a tener el líquido intersticial, y el otro lugar o el otro espacio en donde voy a encontrar el líquido extracelular es en el plasma. El plasma es la composición líquida de la sangre. Entonces, tener bastante claro en mente, líquido extracelular corresponde al líquido intersticial y también al plasma. ¿Ok? ¿Qué tenemos en estos líquidos? Tenemos iones, tenemos nutrientes, tenemos elementos que son necesarios para la célula, ¿ok? Principalmente en el líquido extracelular. ¿De dónde retira la célula todo lo que necesita? Lo retira del líquido extracelular. Por eso, al líquido extracelular lo denominamos medio interno, ya que es el proveedor de sustancias, de nutrientes, de iones, de elementos necesarios para el buen funcionamiento y la salud de todas las células. Por eso entonces repetimos el nombre de medio interno. Si tengo un medio interno sano, célula sana. Si yo vengo a comparar la composición del líquido intracelular con la composición del líquido extracelular, yo voy a ver que tienen también similitudes y diferencias.
¿Cuáles son las similitudes? Podemos afirmar de que en el líquido intra y extracelular se encuentran básicamente los mismos elementos, los mismos iones, pero la diferencia radica en que estos iones o estos elementos se encuentran en diferentes proporciones o en diferentes concentraciones. Puedo encontrar sodio en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Puedo encontrar potasio también en ambos, pero la diferencia es de que se encuentran distribuidos en diferente proporción o en diferente concentración. Algo muy importante que desde hoy debemos tener en cuenta y llevarlos ya para siempre son dos cosas comparando el líquido intracelular y el líquido extracelular. El sodio es el ion predominantemente extracelular. ¿Qué quiere decir? De que el sodio se encuentra ricamente concentrado en el líquido extracelular. Encuentro también en el líquido intracelular el sodio, pero lo encuentro en menor cantidad. Y así también, como tengo un ion predominantemente extracelular, tengo un ion predominantemente intracelular que vendría a ser potasio, ¿ok? Entonces esos dos puntos tener en claro y no olvidar. Sodio, ion predominantemente extracelular, potasio, ion predominantemente intracelular. También tengo otros iones importantes en el líquido extracelular, como vendría a ser el cloruro, el bicarbonato, nutrientes como oxígeno, glucosa, entre otros. Y así también en el intracelular tengo gran, importante cantidad o concentración de magnesio, de fósforo, entre otros que más adelante vendríamos a estudiar con mayor profundidad. Bueno, acá tengo un término muy importante, quizás sea un término nuevo, el cual le denominamos homeostasis. ¿Qué es básicamente la homeostasis? ¿A qué radica la homeostasis? La homeostasis vendría a ser todos los esfuerzos que hace el organismo para mantener al líquido extracelular o medio interno sano. Entonces, toda actividad, toda acción, toda reacción que se realiza día tras día, mañana, tarde y noche. ¿Para qué? Para que las condiciones se mantengan ideales en el líquido extracelular, porque acuérdense que el líquido extracelular es el proveedor de la célula. Entonces, todos esos esfuerzos que se realizan para mantener sano, en condiciones ideales, en condiciones excelentes al líquido extracelular o medio interno, entonces se llama homeostasis, mantenimiento de las condiciones estáticas o constantes en el medio interno. El organismo básicamente no descansa para que la homeostasis se mantenga las 24 horas al día. ¿Ok? ¿Qué podemos afirmar sobre la homeostasis? Que todos los órganos y los tejidos del cuerpo desarrollan funciones que ayudan a mantener constantes dichas condiciones, es decir, contribuyen para la homeostasis. El corazón contribuye para la homeostasis, el pulmón contribuye para la homeostasis, los riñones contribuyen para la homeostasis, etcétera, etcétera. El aparato gastrointestinal contribuye para la homeostasis. Solamente como ejemplo, el corazón a través de sus latidos, bombeando sangre y haciendo que el líquido extracelular circule, porque acuérdense que el plasma hace parte del líquido extracelular. Los pulmones aportando oxígeno a la sangre y retirando dióxido de carbono, el exceso de dióxido de carbono de la sangre. El aparato gastrointestinal, ¿de qué manera? Aportando nutrientes a la sangre. Esa sangre viaja por todo el cuerpo y hace llegar los nutrientes hasta la más alejada célula, ¿verdad? Los riñones, ¿de qué manera contribuyen con la homeostasis? Filtrando la sangre, eliminando las sustancias que pudieran ser nocivas o sustancias de desecho o sustancias que se encuentran en exceso en el organismo. Entonces, todo órgano, todo sistema, todo aparato contribuye a la homeostasis, ¿ok? Bueno,
El líquido extracelular, volviendo a recalcar, ¿corresponde a qué? Corresponde a medio interno y está compuesto por líquido intersticial y plasma. Esto ya sabemos, ¿ok? Esto no está quieto. Esto se mueve básicamente las 24 horas al día e interactúa, ¿ok? Entonces tengo dos etapas en la cual yo muevo o realizo el transporte de los nutrientes, de los iones, etcétera, etcétera, en el líquido extracelular. Entonces tengo una primera y una segunda etapa. La primera etapa no me sorprende ver que corresponde al movimiento del plasma o al movimiento del líquido extracelular dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y la segunda etapa vendría a ser ya en el espacio intersticial, ¿ok? Entre los capilares y el espacio intersticial. Es ese intercambio, interactúan entonces los poros de los capilares, retirando cosas que no necesita el líquido intersticial y agregando elementos necesarios para el líquido intersticial, ¿ok? Este sistema de movimiento del líquido extracelular, si el cuentro se encuentra bastante relajado al máximo de su reposo, este intercambio, todo este movimiento se realiza una vez por minuto. Pero si el metabolismo aumenta de manera notoria y si las demandas energéticas, entre otras demandas, aumentan, entonces esto puede aumentar 6 veces más. Es decir, se realiza este intercambio o este movimiento 6 veces por minuto. En este gráfico yo puedo ver la primera etapa entonces del transporte del líquido extracelular, ¿ok? Entonces la gran circulación por la cual viaja la sangre, y acuérdense de que el plasma corresponde al líquido extracelular. Eso permite que el plasma llegue prácticamente a todos los confines del organismo, a todos los rincones. La segunda etapa del movimiento del líquido extracelular, acuérdense que ya es una etapa prácticamente microscópica, por así decirlo, que se realiza en este sector, ya en los capilares, ¿ok? Entonces, que la segunda etapa del movimiento del líquido extracelular se realiza en el espacio intersticial. ¿Quién interactúa? Líquido intersticial, que es el líquido que baña las células, interactúa con los capilares. Sabemos que los capilares son ricamente revestidos de poros, son bastante permeables al intercambio de sustancias, de nutrientes y de elementos entre la porción capilar, es decir, la porción vascular y el espacio intersticial. Entonces, todo lo que necesita el líquido intersticial lo retira de los vasos sanguíneos y lo que ya no se necesita, lo que ya está en exceso, como podría ser dióxido de carbono, urea, sustancias de desecho, son eliminados. ¿De qué manera? Ingresan al torrente sanguíneo y van a ser eliminados de alguna manera, como por ejemplo por la expiración, a través de las heces, a través de la orina, ¿ok? Entonces, en la porción arterial de los capilares, generalmente nosotros recibimos lo que vamos a aportar al líquido intersticial. ¿De dónde se venía? De la gran circulación a través de los vasos sanguíneos, y todo lo que no se necesita probablemente va a pasar del líquido intersticial al torrente sanguíneo en el extremo venoso de mi capilar. Bueno, ¿de dónde provienen los nutrientes o de dónde provienen las estructuras generalmente que nosotros necesitamos o que la célula necesita? Acá solamente a modo de ejemplo de cómo aporta un sistema o un aparato para la homeostasis, es decir, para las necesidades del líquido extracelular de mi medio interno, ¿ok? El sistema respiratorio, como sabemos, aporta oxígeno a la sangre y eso llega a las células. Ya vimos cuál es el camino que lleva el oxígeno a través del plasma hasta llegar a las células. Pulmón, vasos sanguíneos grandes, gran circulación, circulación pequeña, por así decirlo, en los capilares. De los capilares pasa al líquido intersticial y del líquido intersticial eso ingresa a la célula.
El tracto gastrointestinal hace algo similar, pero lo hace con los nutrientes. ¿Cuáles son los principales nutrientes prácticamente indispensables en la dieta? Hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos, ¿ok? El hígado, transformando muchas estructuras que no serían útiles en el organismo si fuera por el metabolismo hepático, ¿ok? Los adipocitos también contribuyen de cierta manera a almacenando la grasa que no es utilizada por el cuerpo para posterior ponerlo a disposición en forma de energía. El sistema musculoesquelético, ¿de qué manera aportaría para la homeostasis? De manera muy importante. ¿Por qué? Porque es nuestro sistema de locomoción, ¿ok? Sin el sistema musculoesquelético yo no me levanto de la cama a la mañana, no preparo el desayuno, no me voy al baño a hacer las necesidades de aseo, las necesidades personales, no me voy a la farmacia, no me voy al médico, no me voy al supermercado a hacer las compras del día o del mes, no me voy a la escuela, a la facultad, no busco una pareja. Entonces, muy importante el sistema musculoesquelético para aportar en la homeostasis. No busco abrigo si no fuera por el sistema musculoesquelético. Bueno, entonces nosotros no solo agregamos al líquido extracelular nutrientes, sustancias, iones, etcétera, etcétera. También eliminamos sustancias que no son útiles en el líquido extracelular. Todo esto, acuérdense, para la homeostasis. Entonces, los pulmones, además de agregar oxígeno a la sangre, retiran dióxido de carbono de la sangre. Entonces, el pulmón agrega ciertas cosas y retira otras. Los riñones son muy importantes también en el proceso de purificación de la sangre, filtración y excreción al exterior a través de la orina de ciertas sustancias como podrían ser urea, ácido úrico, exceso de ciertos iones como los hidrógenos, los iones hidrógeno y también así ciertos fármacos y otras sustancias que podrían causar daño al cuerpo. Entonces vemos que hay órganos que aportan, órganos que retiran, nada de lo que es en exceso vendría a ser saludable entonces para la homeostasis. Bueno, y todo esto, todo este transporte, todo este movimiento debe de ser regulado. Como ustedes entienden, hay momentos, hay situaciones en el día a día, por ejemplo, en el que el metabolismo está aumentado, ya sea porque estoy realizando una actividad física, el corazón tiene que latir más rápido, ya sea porque estoy en reposo, entonces no hay necesidad de que el corazón trabaje de manera tan rápida. Entonces todo esto debe de ser regulado y es regulado básicamente de forma automática. Muy importante, sistemas reguladores en el cuerpo, el sistema nervioso y el sistema hormonal, ¿ok? El sistema nervioso tiene una porción sensitiva aferente, una porción integradora y la porción eferente. Es decir, el sistema nervioso tiene una porción que detecta la situación, tiene una porción que trabaja con toda esa información y tiene una porción quien envía el mensaje para decidir qué acción debe ser tomada, ¿ok? El sistema nervioso central trabaja de manera totalmente autónoma, ¿verdad? En el sistema nervioso autónomo es muy importante el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Uno, por lo general, en muchos órganos y el sistema acelera el trabajo y otro, en la mayoría de los casos, puede venir a hacer con que las cosas se realicen de manera más lenta, ¿ok? El sistema hormonal es un sistema muy extenso que está integrado por glándulas y la secreción de las hormonas, ¿ok? Las hormonas son sustancias químicas muy potentes que tienen capacidad de controlar ciertas funciones en el cuerpo cuando ellas están presentes en el organismo, ¿ok? Ejemplos, la hormona tiroidea. La hormona tiroidea es muy importante para regular el metabolismo del cuerpo. La hormona de crecimiento en la etapa de la niñez y la adolescencia.
las hormonas gonadales, es decir, las hormonas masculinas y femeninas para desarrollar los caracteres sexuales masculinos y femeninos, la insulina, el glucagón, ¿ok? Entonces son hormonas que son muy potentes cuando son secretadas y se unen a sus receptores. Ayudan muchísimo en la homeostasis y a la regulación de las funciones corporales, ¿ok? La reproducción también es una funcionalidad sumamente importante en la homeostasis. ¿Por qué? Porque garantiza la continuidad de las especies. Entonces, si no fuera por la reproducción, también la homeostasis vendría a verse afectada. Bueno, tenemos mecanismos de control, además de los que nosotros ya habíamos visto, que interfieren siempre y cuando ocurra una situación adversa o una situación peculiar en el cuerpo. Yo tengo un sistema de retroalimentación negativa y un sistema de retroalimentación positiva en el cuerpo. Ambos actúan o tienen funciones totalmente distintas, ¿ok? En la retroalimentación negativa yo tengo el claro ejemplo del aumento de la presión arterial. Supongamos que tengo una persona sana, un adulto sano, en el cual por algún motivo aumentó la presión arterial. Automáticamente una serie de sistemas del cuerpo, de receptores específicos del cuerpo detectan ese aumento de la presión arterial. ¿Qué ocurre posterior a eso? El cuerpo toma ciertas medidas, ciertas respuestas que hacen con que la presión arterial vuelva a normalizarse. Eso es un claro, o este es un claro ejemplo de una retroalimentación negativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque una situación adversa ha sido detectada, se tomaron medidas, se tomaron respuestas y posterior a eso la situación adversa se volvió a normalidad. En el ejemplo que habíamos dicho, la presión arterial subió, el cuerpo detectó, realizó cambios y esa presión arterial se estabilizó o se normalizó. Otro ejemplo, aumenta el dióxido de carbono en la sangre. El cuerpo detecta que hay un aumento exagerado del dióxido de carbono circulante en la sangre, aumenta la expiración, aumenta la frecuencia respiratoria, se elimina el dióxido de carbono y este dióxido de carbono vuelve a normalizarse. Ejemplo de retroalimentación negativa. Entonces, toda situación que se genere y a raíz de eso el cuerpo genere respuestas que tornen normal esa situación de inicio, entonces a eso yo le llamo retroalimentación negativa. En cambio, la retroalimentación negativa es totalmente opuesto. En la retroalimentación positiva tenemos el ejemplo típico de la bola de nieve que cae en la montaña. Es decir, la situación se torna cada vez mayor, ¿ok? Esto puede ser beneficioso siempre y cuando tenga un límite, ¿ok? Si esta bola de nieve crece, pero hasta cierto límite tiene sus beneficios para el cuerpo. Si esto se torna algo vicioso y no llega a un límite, podría ser peligroso para el cuerpo. Vayamos a los ejemplos que podrían ayudarnos a entenderlo mejor. El caso del trabajo de parto, ¿ok? Mujer embarazada, 9 meses de embarazo, entra en trabajo de parto, entonces se generan pequeñas contracciones en el útero. Estas contracciones se tornan cada vez más intensas y cada vez más numerosas, aumentan, por así decirlo, sin parar, hasta que yo tengo dos resultados: la expulsión del feto, el nacimiento del bebé y la expulsión de la placenta. A partir de ese momento eso se detiene. Entonces, ejemplo de retroalimentación positiva, el trabajo de parto. Lo interesante y lo importante de aquí fue de que una vez de que se ha eliminado o se ha expulsado la placenta, eso llegó a un límite y se detuvo, ¿ok? Entonces, retroalimentación positiva, porque por un pequeño cambio que se había generado al inicio del trabajo de parto, que se fue aumentando cada vez más, entonces eso fue creciendo hasta llegar a su finalidad.
Otro ejemplo de retroalimentación positiva vendría a ser la cascata de la coagulación. Eh, eh, durante un sangrado, principalmente una lesión vascular, la lesión de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a sangrar el vaso, se empieza a coagular la sangre al sitio de la lesión del vaso sanguíneo y eso se va acumulando cada vez más hasta solucionar la lesión, ¿verdad?, del vaso previamente lesionado. Entonces, ejemplo de retroalimentación positiva. En estos dos casos fue beneficioso al cuerpo. ¿Por qué? Porque la retroalimentación positiva tuvo un límite, ¿ok? Entonces, retroalimentación negativa vendría a ser una situación que se genera en el cuerpo la detecta y la corrige. Retroalimentación positiva vendría a ser una situación que se genera y esa situación va aumentando cada vez más. Es positiva si eso tiene un límite en cierto momento y no se torna un círculo vicioso. Bueno, entonces de esta manera damos por finalizada la clase que ya habíamos desarrollado en la plataforma Zoom, tanto para el grupo A como para el grupo B.